Y un poco para ir cerrando, cuéntanos qué tendencias podemos esperar y cómo ves tú esta industria en los próximos años. Yo creo que en el mediano plazo podemos seguir viendo diferentes parques eólicos aislados, como lo decía ahorita, algunos otros en la península, por la misma necesidad de suministro energético que ahora mismo ya está en déficit contra la demanda que se tiene en la región. Vamos a seguir viendo algunos otros proyectos impulsados por empresas privadas, claramente, para ellos tratando de cumplir con sus objetivos como empresas socialmente responsables y con otros acuerdos de cambio climático que tienen ya las empresas globales, pues básicamente directrices desde el punto de vista corporativas, ¿no? Entonces, todo esto va a seguir impulsando que siga habiendo parques eólicos, parques solares, no en las cantidades en las que los vimos, por ejemplo, en las subastas, pero claramente en México sigue habiendo una necesidad por energía, sigue habiendo una necesidad por energía renovable, y bueno, eso es algo que vamos a seguir viendo, pero yo creo que después de que se modernicen estas redes de transmisión y demás, ahí es donde yo creo que se va a dar el siguiente boom en materia de escala. O sea, cuando vamos a empezar a ver proyectos nuevamente de gran escala, y me dará mucho gusto ver cómo esos proyectos seguramente ya serán proyectos híbridos y ya utilizando la nueva generación de baterías, como lo comentaba ahorita, ya no en base de litios de ion, perdón, de iones de litio, sino ya en base a hidrógeno y algunas otras tendencias modernas en materia de almacenamiento. También veo, por ejemplo, como lo decía ahorita, otras soluciones como lo del Power to X, cómo podemos sacarle el mayor provecho a esta energía excedente y cómo podemos transformarla en diferentes formas de aprovechamiento de energía. Entonces, todas esas soluciones son tendencias que yo veo de mediano plazo. Vaya, sin mencionar las tendencias que son evidentes y que son obvias, ¿no? Por ejemplo, en materia de energía eólica, pues claramente vamos a seguir viendo que las turbinas van a ser más grandes, que van a ser más altas, que los rotores van a tener un área de barrido mucho más grande. Actualmente los rotores ya están por encima de los 150 metros de rotor. Vamos a empezar a ver en los próximos, desde el punto de vista de Envision al menos, vamos a empezar a ver rotores de 170 metros de diámetro, 180 metros. Entonces las turbinas se van haciendo más grandes, se van haciendo más altas, y eso es innegable, es irrefutable, ¿no? Esas tendencias son las que son muy evidentes, pero me parecen a mí más interesantes cómo esas otras tecnologías ya con parques eólicos híbridos, baterías, algunas redes aisladas, como por ejemplo la generación distribuida va a seguir tomando un rol bastante importante en México. Yo creo que vamos a empezar a ver paneles solares instalados hasta en estacionamientos, en parques, en centros comerciales, en todos lados. Actualmente yo creo que ya vemos muchos paneles solares en techos residenciales, pero yo creo que también empezaremos a ver ya en muchas áreas públicas y cómo esta generación distribuida pues también nos ayuda mucho, ¿no? Pero sin dejar en cuenta que la parte de la modernización, de la estructura, de infraestructura más bien, por ejemplo, de CFE, también juega un rol primordial, y también el área de costeo de CFE, ¿no? Porque todas estas, por ejemplo, tú tienes generación distribuida, que es una generación que no pasa, por definición no pasa por las redes de CFE, pero ¿qué pasa cuando tienes generación distribuida? Pues CFE no vende esa energía que tú estás generando. Entonces CFE, al no vender esa energía, pues claramente vende menos y factura menos. Entonces, pero sigue teniendo los mismos costos de generación. Entonces, por eso también me enfoco en la parte del costeo, en donde es muy importante que se haga una optimización de costeo para que todos podamos ser partícipes en el beneficio de la implementación de estas tecnologías, pues ya no tan innovadoras, ¿no? Sino que ya más bien son una realidad. Pero cómo las hacemos un deployment de gran escala, pues es volviendo a la parte medular de la colaboración entre la iniciativa privada y el gobierno para que todos podamos tener ese beneficio, ¿no?